Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy viernes 5 de septiembre, cerrando la semana, vamos a conversar con el ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Estados Unidos amenaza a Maduro. La cacería sigue. Secretario de Estado Marco Rubio afirma que el líder chavista es un narcotraficante imputado y prófugo de la justicia. Aumentan pensión a maestros. Congreso aprobó en segunda votación incremento que beneficiará a más de 162.000 jubilados, quienes recibirán 3.300 soles. Cáncer infantil no es sinónimo de muerte, dice Esi Maradiegue, directora de Prevención de Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Hay un sistema que protege a Odebrecht. Ex fiscal Álvaro Rurush señala que le archivaron 43 denuncias. Junta Nacional de Justicia decidirá caso Gino Ríos este martes 9. Pleno evaluó pedido para destituirlo y programó votación. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto en saludarlo, Carlos, reconocido por la invitación. Doctor, se cierra la semana, una semana bastante movida respecto a decisiones judiciales, también del Tribunal Constitucional. Usted está acompañando al Sindicato Nacional de Enfermeras en un proceso que se está ventilando en el TC, precisamente, porque se busca, hay una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto ley, ¿no? Un decreto legislativo 1666, que buscaría unificar el salud con el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes y cuál es la petición que hacen este sindicato de enfermeras? Carlos, el sindicato de enfermeras tomó la decisión de resguardar los intereses de salud y, por cierto, los intereses de los asegurados a esa institución, que son afectados por los alcances de este decreto legislativo, como a continuación, digamos, haré efectivo. Pero como no tenían derecho a iniciativa directa ante el tribunal, lograron recolectar 8.000 firmas y bajo la conducción de la señora María Alvarado Liñán y la doctora Paola Toledo Rodríguez, se consiguieron esas 8.000 firmas y este caso ya fue visto hace algunos días en el Tribunal Constitucional en una sesión realizada en Arequipa. Pero es importante la preocupación de este grupo de enfermeras y también, por cierto, de enfermos y asegurados, por las razones siguientes. El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso una delegación de facultades para legislar, si se le autorizaba, sobre aspectos vinculados con la gestión fiscal de los recursos públicos. Es en ese contexto que el Congreso dicta esta ley 32089 y traslada, ¿no es cierto?, concede esta facultad, que es una facultad reglada. Solo se puede legislar por decreto legislativo los aspectos referidos a la gestión fiscal. Pero el Poder Ejecutivo se le va la mano y termina interfiriendo de manera seria en relación a la autonomía de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley de creación de salud les da la figura de la autonomía administrativa, autonomía técnica, autonomía financiera y, por cierto, los recursos humanos. ¿Y qué ha sucedido? Que el Poder Ejecutivo pretende, digamos, intervenir en, digamos, los aportes de los miembros de esta institución, y no lo puede hacer por una razón sencilla: esos aportes no provienen del tesoro público, provienen del bolsillo de los asegurados y de las cuotas que entregan los empleadores. En consecuencia, no es dinero público, es
un dinero de los particulares. Claro. Entonces, cualquier acción en torno a esa masa económica, evidentemente implicaría una vulneración por cuanto el decreto legislativo ha excedido sus atribuciones. Y lo mismo, muy brevemente, Carlos, en lo que se refiere a los conceptos de negociación colectiva y libertad sindical. Aquí hay dos aspectos. Primero, que hay una serie de acuerdos que se han tomado en el marco del diálogo entre el empleador y los representantes de los trabajadores, y mediante este decreto legislativo se pretende de alguna manera dejarlo sin efecto. Pero en segundo lugar, pretende de alguna manera condicionar este proceso de negociación, lo cual no le corresponde, porque volvemos a repetir, dentro del marco de las condiciones económicas, aquello que se pacte no tiene que ver con recursos públicos, Claro. son recursos de los propios asegurados. Y los mecanismos de control de salud quedan a cargo, como corresponde, a la Contraloría General de la República, y por cierto, a los representantes de los empleadores y trabajadores, que son quienes de alguna manera, de donde provienen esos fondos, Carlos. Ahora, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias de aprobarse o de ejecutarse este decreto legislativo? Varias, Carlos. La primera es que se erosiona, se pone en peligro, digamos, la idea de la autonomía administrativa, financiera y de recursos humanos que tiene salud. En segundo lugar, eso implicaría que el Poder Ejecutivo podría tener injerencia sobre dineros que no son suyos, que no se los entrega, ni se los otorga, ni se los asigna a salud. Los dineros que ingresan a esa institución provienen de fuente privada, Claro. los trabajadores y las cuotas de los empleadores. Y en tercer lugar, a partir de la vigencia de este decreto legislativo, se distorsiona el marco de negociación colectiva, en el cual en este caso el Poder Ejecutivo no tendría por qué intervenir, porque no se refiere, ¿no es cierto?, a acuerdos que tengan conexión con fondos públicos, y en segundo lugar, no se puede desconocer aquello que en el pasado, dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley, y como consecuencia del acuerdo entre empleadores y trabajadores, eso evidentemente ya es cosa decidida. No hay manera de retrotraer las cosas hacia el pasado, máxime cuando, aparte que no hay fundamento jurídico, no existiría fundamento de ninguna otra naturaleza, ¿no? Claro, doctor, y de darse de ver la luz este decreto legislativo, entendamos que no solamente afecta al sector de enfermeras, ¿no? Afecta también a quienes se van a atender, porque los recursos, ya sabemos cómo manejan los recursos del Estado, quizás no van a ser los mejores, ¿no? Y eso va a terminar afectando también a quien va a atenderse. Totalmente de acuerdo, Carlos. Si hay algún problema en salud, ese problema fundamentalmente es promovido por el Estado. De la medida que del Estado surge la persona que va a dirigir la institución. Es por demás conocido los serios problemas de carácter ético que se vienen dando en los últimos años y de mal manejo técnico. Incluso tengo entendido que en los próximos días es bastante probable que se lleve a cabo una huelga, un paro, ¿no es cierto?, que comprende a los médicos, que comprende a los trabajadores administrativos, que comprende a las enfermeras, a las obstetras, en fin, porque evidentemente hay un muy mal manejo y, digamos, un poco cuidado del manejo de la institución. Pero por otro lado, y aquí está lo central, si el Estado quiere tener alguna preocupación, es conseguir que exista una mejora
en los servicios. Entonces, esa mejora se puede conseguir nombrando buenos representantes. Y de otro lado, como vuelvo a repetir, este no es solamente el tema de las enfermeras, de los médicos, es un tema que corresponde a los asegurados, que ahora se ven amenazados por una intervención del Estado en relación a fondos que ellos, digamos, entregan mensualmente a E-Salud, y en el cual ese tercero sobra, ¿no es cierto? No tiene, no puede disponer ni intervenir sobre algo que no es suyo. Claro. Doctor, esta demanda de inconstitucionalidad, ¿en qué situación se encuentra? Digamos, está para el voto. El problema es que en la medida en que el tiempo avanza, la amenaza de la aplicación, porque el decreto ya se viene aplicando en alguna medida, pero digamos, el santo temor a consumar, digamos, esta arbitrariedad ha facilitado que todavía no se aplique en su totalidad, pero está allí como una espada de Damocles. Claro. Por eso es que solicitamos y pedimos al Tribunal Constitucional se sirva a atender con urgencia esta medida. Hay que recordar que los miembros del Tribunal Constitucional también son miembros de salud. Probablemente algunos de ellos, digamos, no tengan la necesidad de acudir a este servicio porque utilizan, digamos, instituciones privadas, pero la mayoría de los trabajadores de esa institución, del Poder Judicial, van a salud, y en consecuencia la causa de las enfermeras, la causa de los médicos es también la causa de sus trabajadores, y sería bueno que se hiciera una evaluación objetiva, pronta, ¿no es cierto?, para dar tranquilidad a los asegurados. Ahora, doctor, si este tema ya está solamente al voto, ¿se espera que se dé en el transcurso de este mes? Sí, no debería pasar de este mes. Esa es la expectativa y esa es la esperanza, porque si no, digamos, empiezan a presentar problemas en el corto plazo. Hay periodos en donde tiene que haber la negociación colectiva, y entonces hay que determinar cuáles son las reglas, las que se han dado siempre o las que intenta imponer el Estado, digamos, intrometiéndose en una materia que en este caso no le corresponde. Claro. Parecería un tema bastante claro de resolver, ¿no? Porque son dos cosas totalmente distintas en base a uso de recursos, ¿no? Completamente distintas. Doctor, hay un tema también que se ha visto, bueno, y que se va a definir la próxima semana, es el tema del señor Gino Ríos, es el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Hay un pedido para vacarlo. ¿Cómo analiza usted esta situación y de dónde cree que viene este pedido para sacarlo del cargo? Mire, Carlos, le agradezco la pregunta, porque tuve la ocasión, conjuntamente con los doctores Julio Rodríguez y Wilber Medina, ejercer la defensa del doctor Gino Ríos, a quien yo conozco desde hace más de 15 años, es un amigo personal, y me parece que aquí en este caso hay un claro acto primero de atropello jurídico, pero en segundo lugar de una perversa intención política, por lo siguiente. El señor Gino Ríos en el año 2007 interpuso una demanda de divorcio. Un año más tarde, su excónyuge, instigada por una mala abogada, y esta no es una calificación subjetiva, la propia excónyuge del doctor Gino Ríos le ha remitido una carta a esta abogada señalándose que ella ha hecho uso de piezas procesales que corresponden a su vida íntima y que ella no ha autorizado. En consecuencia, este escándalo se ha originado con infracción a la reserva del secreto profesional, y en segundo lugar, en esa carta, la señora, la excónyuge, deja constancia de que en efecto ese segundo proceso fue un error, y fue un error fruto de un acto de instigación de esta mala profesional, que después, utilizando esa documentación, interpone una tacha, pero lo hace fuera del plazo. En consecuencia, aquí hay dos consideraciones. O la primera, que se trata de una ignorancia jurídica supina, porque se ha hecho uso de los alcances de una ley para solicitar la vacancia, tenía que haber leído también el artículo pertinente
a la fecha de las tachas. Ella espera que se venza ese plazo, porque no se va a demostrar que no tiene, digamos, razón jurídica, pero lo hace después, con el objeto de que la Junta Nacional de Justicia desestime, claro, digamos, la presentación de la tacha. Y entonces se genera el problema, porque dicen la Junta Nacional de Justicia pretende proteger a uno de sus miembros. En ese proceso, en el segundo proceso, el doctor Gino Ríos no contestó la demanda, no presentó ninguna recomendación, ninguna reconvención, no presentó ningún tipo de defensa, tampoco impugnó la decisión que le era desfavorable, por varias razones. La primera es que él entendió que, existiendo ya un problema, digamos, importante y significativo en el entorno familiar, como era la demanda de divorcio, esta segunda demanda era colocar más leños al fuego. Y entonces, en un acto consciente y de responsabilidad, tanto para su excónyuge como para sus hijos menores, decidió no extender este problema. En tercer lugar, lo importante para el doctor Ríos en ese momento era el proceso de divorcio. Y en cuarto lugar, la ley en ese momento, la 26260, era una ley que no tenía las connotaciones que hoy tiene con una nueva ley. En consecuencia, era una ley que en relación a su proyecto de vida no le generaba ninguna afectación. Pero si analizamos cuál es el punto, se sostiene que ha habido violencia familiar. Lo cierto y lo real es que el Servicio Médico Legal de Lima lleva a cabo 2 pericias psicológicas. Y las 2 pericias, tanto para la ex cónyuge como para el doctor Gino Ríos, aluden a la existencia de un malestar psicológico, fruto derivado, entendible, del proceso de divorcio. Evidentemente, cuando hay un divorcio, culmina, ¿no es cierto?, un proyecto de vida en común, hay las tensiones propias de un proceso judicial, surgen las controversias y dudas sobre los bienes, sobre la forma del régimen de visitas, de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces es obvio que en ambos casos tenga que existir una tensión, una angustia, que eso es básicamente el patrón. No ha habido violencia, claro, surge angustia. De acuerdo con la guía metodológica del Servicio Médico Legal de Lima, eso no configura una afectación psicológica, sino un malestar psicológico, ¿no? Claro. Entonces queda descartada, digamos, la imputación. ¿Por qué se hace esta imputación y quiénes la promueven? Son los mismos grupos que han estado encaramados en otros tiempos en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la Junta Nacional de Justicia, la anterior. Por ahí les queda, digamos, y están agarrados con las uñas y dientes del Ministerio Público. Es en el fondo la intención de tratar de recapturar la Junta Nacional de Justicia o de desprestigiarla, ¿no? Entonces, pero ayer ha quedado claramente establecido que no existe la causal, que no existe fundamentos jurídicos, y tanto es así que si ustedes ven las cámaras de televisión y denotan los rostros de los abogados, digamos, de las partes accionantes, que fueron 6, denotarán en algunos casos amargura, resignación, y en algunos otros casos rabia, ¿no? Doctor, entonces, esta intención entiendo, de petardear la Junta Nacional de Justicia, es como una especie del vuelto que le están dando a Gino Ríos luego de algunas decisiones de la Junta, por ejemplo, reponer a Patricia Benavides, reponer al fiscal supremo también Tomás Gálvez. ¿Se podría ver también de esa forma? Es claro, es evidente que hay decisiones de la Junta que han molestado, ¿no es cierto? Han menoscabado la tranquilidad del segmento caviar del país. Y entonces esta es la respuesta, ¿no es cierto?, a esas determinaciones. Creo que al final lo que se trata finalmente es
de menguar, digamos, de bajarle la llanta a la Junta diciendo no te metas, ¿no es cierto? No sigas por ese camino porque van a pasar las cosas que pretenden que pase con el doctor Gino Ríos, ¿no? Doctor, la última. Hay toda una movida desde hace algunos días para buscar el retiro del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Incluso ya desde el Ejecutivo se promueve esta con una serie de reuniones para analizar el tema. ¿Usted está de acuerdo con el retiro de la Corte? Nosotros nos adscribimos al sistema interamericano porque creemos en la necesidad de preservar y defender los derechos fundamentales en aquellos casos en que la justicia nacional no pueda estar a la altura de esa defensa, y en consecuencia recurrimos a una jurisdicción supranacional. Y en segundo lugar, porque el sistema contribuye decididamente a promover y asentar la democracia, y durante buenos años el sistema fue muy útil. Lamentablemente, en esta última parte, en este último periodo, ha habido una cooptación ideológica, ¿no es cierto?, el pensamiento woke, una exaltación, digamos, digamos, aquellas causas que tienen que ver con los terroristas. Hubo un magistrado de la Corte, el doctor Trinidad Candade, que calificó a las reclusas senderistas como Juanas de Arco, ¿no? Entonces, felizmente no vio la película de Corazón Valiente, porque si no también los habría declarado los terroristas los William Wallace, digamos, peruanos, ¿no? Pero siendo conscientes de, digamos, este declive y esta toma ideológica, lo conveniente no es salirnos de la Corte, porque la Corte ha sido y puede volver a seguir siendo útil. Lo que debemos promover es un proceso de reforma. En el año 2019, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, por ahí se me pasa un país más, plantearon a la Corte la necesidad de establecer 5 reformas: defender el principio de constitucionalidad. No se puede obligar a un Estado a aplicar una sentencia en contra de un mandato expreso de la Constitución. En segundo lugar, promover el principio de apreciación nacional. Yo tengo la obligación de cumplir con la sentencia, pero déjame hacerlo de manera flexible en función a determinadas circunstancias políticas o económicas, sociales que pueda vivir el país. Claro. En tercer lugar, no me obligues a cumplir sentencias de otros estados, porque yo no he sido parte de ella y porque no está previsto el principio de convencionalidad en la Carta, ¿no? Ese es un invento de la Corte. Existe la convencionalidad en el sitio de respetar el tratado por encima de norma interna, pero eso no lleva a extender lo que tenga que cumplir todos los mandatos de sentencias que se dictan en otros países, ¿no? Y que tengan relación indirecta. Y sobre todo, la Corte no puede crear derechos. El único ente que puede crear derechos es la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General, que es en donde se debate y se vota el tratado. Bueno, pues veremos en qué termina. Se entiende que esto es un proceso bastante largo y estaremos atentos también a la decisión del Tribunal Constitucional respecto a este pedido del Sindicato de Enfermeras de Salud. Y también vamos a estar atentos la próxima semana a lo que decida el Pleno de la Junta respecto al futuro del señor Gino Ríos. Doctor García Toma, queremos agradecerle la entrevista. Muchas gracias, Carlos, muy amable, un gusto. Buen fin de semana. Claro. Bien, amigos, estuvo con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, con quien hemos hablado sobre este decreto legislativo 1666 que promueve el Ejecutivo y también el Legislativo, que buscaría de alguna manera unificar el salud con el Ministerio de Salud, ¿no? Esto ha generado una demanda de inconstitucionalidad de parte de un gremio de enfermeras de salud. Veremos si en el transcurso del mes se decide esto. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.